Saluda a la iglesia con la paz del Señor. ¿Puede tomar asiento, hermano? Contento de estar en la casa del Señor en este día y por esta oportunidad, habiendo tantos siervos de Dios. Amén. Quiero compartir una palabra en estos breves minutos que nos quedan. En el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 24, hermano. Daniel capítulo 5, versículo 24, cuando usted haya encontrado puede decir amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Amén y amén a la palabra del Señor. Me gustaría leer todo el capítulo, pero bueno, por una cuestión de tiempo no podemos, hermano, pero después usted en su casa lo puede leer tranquilo, amén. Para ponernos un poco en contexto de esta historia, la palabra del Señor en el capítulo 5 dice que este rey, llamado Belsasar, organizó un banquete para sus príncipes, para sus concubinas, para su reina, amén, sus grandes mandatarios, sus mujeres, todos los que lo rodeaban, su entorno. Organizó una gran fiesta, alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que con el gusto del vino él tuvo una idea. Amén. El gusto de vino en su boca se le ocurrió algo. Por eso es que los creyentes y los hijos de Dios no tomamos vino, hermano. Amén. Porque el vino trae estas cosas, trae maldición, alabado sea el nombre del Señor. Por ahí uno conoce a los partidarios de un poquito no es nada, ¿no? Un poquito del vino a la noche para el corazón hace bien, dicen algunos, ¿no? Un poquito de vino hace bien a la salud, alabado sea el nombre del Señor. Pero uno cree lo que dice la palabra del Señor. Y en el libro de Proverbios dice que ni mires al vino cuando rojean la copa, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Porque dice que entra suavemente, pero como serpiente te va a morder, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y la Biblia no dice que este hombre estaba borracho todavía, sino que dice que con el gusto del vino mandó a traer los utensilios, los vasos santos, sagrados, que eran de la casa del Señor y que estaban en Babilonia, para usarlo para sus fines mundanos, ¿no? Para usarlos para su diversión. ¿Y por qué estaban los utensilios en ese lugar? ¿Por qué se encontraban en Babilonia? Porque, bueno, hacía tiempo que Nabucodonosor, el antecesor de este hombre, había conquistado la ciudad de Judá, donde se encontraba el templo de Jerusalén, y se había llevado todos los utensilios sagrados de la casa del Señor. Por eso se encontraban en Babilonia, ¿no? Y entonces este hombre mandó a traer esos utensilios. Dijo, bueno, tráiganme los vasos, las copas que trajo Nabucodonosor, mi padre, de la ciudad de Judá, y los vamos a usar para emborracharnos, ¿no? Y este hombre, Nabucodonosor, el antecesor de este rey, del que estamos hablando, de este rey Belsasar, fue un hombre que pasó por distintas etapas. Porque uno diría, o cualquiera diría, bueno, Nabucodonosor, un enemigo de Dios, porque conquistó la ciudad de Dios, conquistó Judá, conquistó Jerusalén, conquistó el templo, se llevó los utensilios sagrados. ¿Cómo se atreve, no, a hacer tal cosa? Alabado sea el nombre del Señor. Pero muchas veces los pensamientos de Dios, o siempre los pensamientos de Dios, son más altos que los nuestros, son más sublimes que los nuestros. Alabado sea el nombre del Señor. Y uno encuentra que, por ejemplo, en el libro de Jeremías, como hablaba el pastor en cultos anteriores, Dios lo llama a Nabucodonosor mi siervo. Amén. Dios dice de Nabucodonosor, siervo mío. Esto nos da la pauta, hermano, que Dios utiliza y usa a quien Él le place y a quien Él quiere para hacer lo que Él quiere y cuando Él quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? De lo que decimos de una persona que es usada por Dios. Porque es un instrumento y es un vaso en las manos del Señor. Y uno no puede hablar de cualquier forma de esa persona, ¿amén? Nabucodonosor fue puesto al frente del imperio más grande de aquella época.
el imperio babilónico, que conquistaba todo lo que tenía a su alrededor. Y dice la palabra del Señor, ahí mismo en el capítulo 5, que Dios le dio gloria, Dios le dio majestad, Dios le dio mucho éxito. Pero esto hizo que este hombre se ensoberbeciera, que se llenara de orgullo, que se le suban los humos a la cabeza, ¿no? Como muchas veces mucha gente cuando Dios la empieza a usar, como muchas veces cuando Dios deposita un poco de gracia en alguien, ¿no? Parece que de a poco se le empiezan a subir los humos a la cabeza, o la soberbia y el orgullo, ¿no? Y se cree la gran cosa. Pero si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por la misericordia de Dios que tuvo piedad de usar a esa persona, porque nosotros, hermanos, no éramos nada. Amén. Nosotros somos barro, somos utensilios en las manos del Señor. No importa el utensilio, sino lo que contiene adentro. Y el que deposita la gracia, el que deposita la unción, alabado sea el nombre del Señor, es nada más y nada menos que el Señor. Por eso que Dios nos libre del orgullo y de la soberbia y de creernos algo, ¿no? Que Dios nos ayude, que es Él el que da la gracia, que es Él el que da el talento, que es Él el que da la unción, y que si no fuera por el Señor no seríamos nada. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Entonces fue Dios quien le dio todas esas cosas a Nabucodonosor, pero él se la creyó. Y dice que la Biblia que su espíritu se endureció en su orgullo. Y como dice la palabra del Señor, antes del quebrantamiento está la soberbia, ¿no? Y antes de la caída, la altivez de espíritu, alabado sea el nombre del Señor. Así que al Señor no le quedó otra que quebrantar a este hombre. Dice que fue depuesto del trono y despojado de su gloria. Su mente fue hecha semejante a las bestias del campo. Dice que dormía a la intemperie y el rocío del campo caía sobre él. Amén. Hasta que llegó un momento que él reconoció que es Dios quien da el poder, que es Dios quien da la autoridad, que Dios pone y saca a quien Él le place, ¿no? Y muchos no entienden esto. Y dicen, ¿por qué Dios usa a fulano? ¿Por qué Dios usa a mengano? ¿No? ¿Por qué no me usa a mí si yo tengo más experiencia? Si yo hace más años que estoy en la iglesia, si yo soy mejor, ¿por qué? Él tiene ese puesto y yo no. Pero bueno, es el Señor quien tiene el control de todas las cosas y el que decide cómo usar a cada uno. Y si hay un plan, un propósito, que nosotros sentimos, un llamado, quédese tranquilo que tarde o temprano Dios va a hacer lo posible para que ese llamado se cumpla. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué digo todo esto? Porque Belsasar sabía todo esto. Conocía la historia. Sabía todo lo que le había pasado a Nabucodonosor. Algunos dicen que era el padre, otros dicen que era el abuelo. No viene mucho al caso. Pero él conocía la historia. Y si bien Dios le reprocha los hechos de haber traído los vasos sagrados del templo para su diversión, alabado sea el nombre del Señor, también le dice, contra el Dios del cielo te has ensoberbecido. Amén. Y diste alabanza a dioses de plata y de oro, de madera, de bronce, de hierro, que no oyen y no ven. Y al Dios en cuya mano está tu vida, nunca honraste. Porque a veces nos quedamos solamente con ese hecho de que Él tomó los vasos sagrados y lo usó de una forma que no debía. Pero Dios también le reprocha el orgullo, le reprocha la soberbia y le reprocha no haberle dado gloria a Dios cuando le correspondía. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que este hombre tuvo la soberbia de decir, bueno, yo soy el rey y hago lo que quiero. Si quiero traer los vasos de Jerusalén y usarlos para mi deleite y mi diversión, lo hago. ¿Quién me va a decir algo si yo soy el rey? Alabado sea el nombre del Señor. Ahí estaba la soberbia. Pero cuidado, porque todas las cosas que son del Señor, todas las cosas que son consagradas al culto a Dios, cualquier utensilio que haya sido dedicado para el Señor, es algo santo y le pertenece al Señor. Alabado sea el nombre del Señor, tanto espiritual como materialmente. Una silla que hay en este salón, este micrófono, un cable, este vaso que usamos para tomar agua, todo lo que hay en este lugar ha sido consagrado para el Rey de Reyes. Y nosotros tenemos que tener un celo por cada una de esas cosas. Y tenemos que respetarlas y tenemos que cuidarlas. Alabado sea el nombre del Señor. El culto a Dios es algo consagrado al Señor. Y yo tengo que guardar reverencia. No lo puedo tomar como cualquier cosa. No puedo estar faltándole al respeto al Señor en el medio del culto. Se está predicando la palabra y yo voy y entro, salgo, voy y vengo y no me quedo quieto. No, se está hablando la palabra de Dios. Yo tengo que tener respeto por las cosas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene que haber un celo santo en nosotros, como lo tuvo Elías. Alabado sea el nombre del Señor, que tuvo un celo en su corazón a ver que el pueblo de Israel se corrompía, que iba tras los Baales. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Imagínense que venga acá un borracho y nosotros estemos celebrando la Santa Cena. Y suena un poco fuerte la imagen, pero imagínense que agarre la copa que nosotros usamos para
celebrar la cena del Señor y quiera poner cerveza arriba. Imagínese que agarre los platos donde depositamos el pan, que es símbolo del cuerpo molido del Señor en la cruz del Calvario, y quiera usarlo para sus cosas. Yo creo que cualquiera de nosotros que estamos en este lugar nos enfureceríamos, nos enojaríamos, le diríamos, deja eso, porque no te corresponde. Eso está consagrado para Dios, está consagrado para el culto a Dios. Bueno, de la misma forma, hermano, hay utensilios espirituales que nosotros también tenemos que cuidar y celar de la misma forma para el Señor. Porque si hay algo que a Dios no le gusta, hermano, es que se manoseen sus vasos sagrados y sus vasos santos, alabado sea el nombre del Señor. Aquellos utensilios que Él ha apartado para su servicio, aquellos utensilios y vasos que Él ha apartado para su obra. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Porque me temo, hermanos, que el espíritu de este hombre Belsasar, en estos tiempos, que juega con las cosas de Dios, se sigue moviendo actualmente. Alabado sea el nombre del Señor. Belsasar jugó, Belsasar manoseó los utensilios, los vasos sagrados de Dios. En ellos bebieron vino sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas, gente pecadora que no tenía por qué tocar las cosas de Dios, hermano, y les faltaron el respeto al Señor. Por eso, a veces debiéramos preguntarnos si no estamos ofendiendo a Dios, si estamos respetando sus cosas como debemos. Y cuando parecía que no pasaba nada, que la fiesta estaba en su punto cumbre, sonaba la música, sonaba el baile, corría el vino, iba y venía, el banquete, parecía que no pasaba nada. Dice que apareció una mano que comenzó a escribir en lo encalado de la pared. Una mano que escribió una sentencia. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y dice que de repente a Belsasar se le demudó el rostro. Y dice que lo invadió el terror y que sus rodillas daban una contra la otra al ver esta situación. Se acabó la fiesta, ¿no? Se acabó el vino, se acabó la alegría, se acabó todo. Y dice que este hombre empezó a ofrecer una recompensa para aquel que pudiera interpretar lo que decía esta escritura. Una escritura, una recompensa muy grande, hermano, ¿eh? Ser el tercer señor del reino, vestirse de púrpura, que era el vestido que usaban la gente de la alta sociedad en aquel tiempo, y un collar de oro. Alabado sea el nombre de Dios. Pero ninguno podía interpretar la escritura. Ninguno de sus magos, ninguno de sus sabios, ninguno de los más inteligentes del reino. Eso que Babilonia estaba al tope de la ciencia y del conocimiento, pero nadie podía interpretar la escritura. Porque para interpretar esa escritura había que conocer al escritor. Y si no conocían al escritor era imposible que ellos pudieran interpretarlo. Pero dice la palabra del Señor que había un hombre que conocía muy bien al que envió esa mano, que conocía muy bien a aquel que envió esa mano de esa presencia, de la presencia de Dios a escribir esas cosas. Era un hombre consagrado a Dios. Era un hombre que oraba con su ventana abierta dando a Jerusalén. Era un hombre que nunca se contaminó con la comida de los babilonios, que nunca se doblegó, que siempre se mantuvo íntegro. Y ese hombre se llamaba Daniel, alabado sea el nombre del Señor. Dice que dijeron de Daniel, hay un hombre que el espíritu de los dioses santos mora en él. ¿Qué será que dice la gente de nosotros? ¿Será que la gente dice que el espíritu de Dios mora en nosotros? ¿Nos identificará de esa forma como identificaba a Daniel? Ahora, menos mal que Daniel no era como los charlatanes de turno de este tiempo, ¿no? Porque Daniel podía haberle dicho cualquier cosa y quedarse con la recompensa, quedarse con el vestido de púrpura, quedarse con el collar de oro, tratar de no ofender al rey total. Le digo algo que más o menos lo deje tranquilo y yo me quedo con un rédito para mí. Pero a Daniel no le importaban ninguna de esas cosas, hermano. Tus recompensas sean para ti, oh rey, le dijo. Yo te voy a decir lo que significa esta escritura. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que esta mano escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La traducción, hermano, original es una mina, un ciclo y medio ciclo. Amén. No quiero enredarlo en traducciones ni nada de eso, pero ahora van a entender por qué la mano del Señor escribió esto, ¿no? No es que Dios escribió en la pared, con todo Dios tu reino y ha sido, y le puso fin, pesado ha sido balanza. No, el Señor solamente escribió eso. Una mina, un ciclo y medio ciclo. Alabado sea el nombre del Señor. Y Daniel no solamente debía leer, sino interpretar, alabado sea el nombre del Señor, lo que quería decir esto. Pero como el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él, como la unción y la gracia de Dios estaba sobre él,
Dios le reveló estos misterios. De la misma forma, hermano, cuando la unción y la gracia de Dios, el Espíritu de Dios está sobre una persona, Dios revela también misterios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice que Jesús dijo, escondiste estas cosas de los sabios, alabado sea el nombre del Señor, y las revelaste a los pequeñitos, a nosotros, hermano, gente común, gente del vulgo, pero que le hemos dado lugar al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy disfrutamos muchas veces de los misterios del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la interpretación no traía buenas noticias para este hombre, ¿no? Porque el error que cometió este rey no era una pavada, hermano. Manosear los vasos sagrados de Dios, usarlos para sus fines viles, no era algo que Dios iba a dejar pasar así nomás, que Dios iba a hacer la vista gorda. Y la interpretación era esta: Mene, contó Dios tu reino y le puso fin. Y Mene dijimos que era o significaba mina, y la mina en Babilonia era una unidad de medida y era una moneda. Se usaba para pagar la mina, era como decir un centavo o un peso. Por eso Dios le dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin, amén. Como cuando uno cuenta dinero o cuando hace un negocio, vio, cuenta dinero y parece que no dan las cuentas. Bueno, parece que Dios contó el reino de este hombre y le puso fin. No había salida para este hombre, el fin estaba decretado. Vio cuando uno comienza algo, un emprendimiento, y bueno, no da las ganancias que uno espera, da pérdida. Bueno, y uno le pone fin. Bueno, pareciera que con el reino de este hombre pasó lo mismo. Por eso, ¿cómo será que estamos delante de la presencia del Señor, no? ¿Será que le estaremos dando pérdida al Señor? Amén, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Será que le dan las cuentas al Señor con nosotros? ¿Seremos un déficit o una pérdida o una mala inversión? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y ahora viene la parte quizás más profunda, porque tekel dijimos que significaba un ciclo, que es una unidad de peso. Y Daniel le dice, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y sabe usted que Dios tiene una balanza, ¿no? Donde Dios nos pesa a cada uno de nosotros. Y no pesa el físico, porque si no estaríamos muy complicados. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la balanza de Dios pesa otras cosas. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 2, dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. El Señor pesa los corazones. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice que en su propia opinión el hombre cree que está haciendo las cosas bien. Y quizá nosotros, hermano, para la balanza de los hombres, para la balanza de un ser humano común y corriente, estamos actuando bien. Estamos procediendo correctamente. No hay nada que reprocharnos. Pero, ¿y la balanza del Señor? ¿No será que se está inclinando la balanza del Señor? ¿No será que no damos el peso que el Señor necesita? Habrá rencores en nuestro corazón, habrá amargura, habrá falta de perdón, habrá soberbia, orgullo, arrogancia como Belsasar. Y eso hace que nuestro corazón sea muy pesado y la balanza del Señor se incline. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Jesús dijo que el corazón del pueblo judío se había engrosado, se había vuelto un corazón pesado por su rebeldía y por su falta de sujeción a la palabra. Por eso, ¿cómo será que está nuestro corazón en esta noche? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo será que está pesando en la balanza del Señor? Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Otra cosa que pesa la balanza del Señor, los espíritus. ¿Con qué espíritu será que estamos haciendo las cosas? ¿Con qué espíritu será que estamos haciendo la obra del Señor? Habrá un espíritu de contienda, habrá un espíritu de competencia, habrá un espíritu de rivalidad, de pelea. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pero David dijo, dame un nuevo corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cómo será que está pesando nuestro espíritu en la balanza del Señor? Hay cosas que inclinan la balanza de Dios. El libro de Proverbios dice que pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Por eso deberíamos preguntarnos en esta noche, hay cosas pesadas que están inclinando la balanza del Señor. Hay que empezar a aliviar la carga, hermano. Hay que empezar a sacar todo lo que es un peso en nuestra vida. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. David dijo en el Salmo 38, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza y como carga pesada se han agravado sobre mí. Hay
que empezar a despojarse, alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice despojando de todo peso y del pecado que nos asedia, alabado sea el nombre del Señor. Finalmente le dice Pérez, ya terminamos hermano, tu reino fue roto y dado a los medos y a los persas. Quiere decir que esa escritura fue una sentencia para este hombre, que no tuvo temor de tocar los vasos sagrados de Dios, que no tuvo temor de darle gloria a Dios por todas las cosas que Dios le había dado, por el lugar donde lo había puesto, y prefirió darle gloria a sus ídolos paganos. Ahora alguno en esta noche dirá, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Porque yo respeto las cosas de Dios. Yo en el culto me quedo quietito, escucho la palabra, respeto, cuido las sillas, cuido los vasos, cuido los micrófonos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué parte es para mí de toda esta historia? Pero cuando hablamos de vasos sagrados, hermano, cuando hablamos de utensilios santos para Dios, no solamente hablamos de un vaso, no solamente hablamos de una silla, no solamente hablamos de una guitarra, de un micrófono. ¿Sabe qué dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 20? Que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Y dice que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando habla de una casa grande, está hablando de la iglesia. Está hablando de nuestra iglesia, hermano, de la casa del Señor. Y no es que los que están acá arriba, el pastor, el ministerio, los músicos, son utensilios de oro porque están acá arriba. Y aquel que hace poquito, que está en la puerta, que acomoda la silla, bueno, es un utensilio de barro, de madera. No, hermanos queridos, dice la palabra que el que se limpia de estas cosas, el que se santifica, el que procura agradar al Señor y limpiarse cada día de la maldad, ese va a ser un instrumento de honra, santificado, útil para el Señor. No importa el cargo, no importa la jerarquía que tenga, va a ser un vaso de oro y de plata útil para el Señor. Y el que no quiera santificarse, bueno, ese es un utensilio vil. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que aquel hermano que está procurando santificarse para Dios y viene y trae una alabanza, ese es un vaso de oro para Dios. Ese hermano que se santifica y se consagra para Dios viene y trae una palabra, ese es un vaso de oro para el Señor, un vaso de honra. Ese hermano que se queda afuera perdiéndose la mitad del culto, cuidándome el auto, ese es un vaso de oro para Dios. La hermana que me recibe con una sonrisa cuando llego a este lugar, es un vaso de honra para el Señor, estimado en las manos de Dios. Y yo no puedo tocar, yo no puedo manosear, yo no puedo usar los vasos de Dios como a mí se me dé la gana. Porque muchas veces, alabado sea el nombre del Señor, se arman la ronda y se empiezan a tocar los vasos de Dios como si no fuera nada. Así como hizo Belsasar con su banquete, se empiezan a usar los vasos sagrados del Señor sin temor. Se habla, se calumnia, se difama, se murmura, mientras Dios con la balanza está pesando. Porque de cada palabra ociosa que salga de la boca de los hombres, un día deberán dar cuenta, alabado sea el nombre del Señor. Ahora hasta de los púlpitos se ataca a los siervos de Dios. Se habla de los siervos de Dios sin ningún tipo de temor. Ya no se habla la palabra, solamente es un ataque constante. Una calumnia, una agresión a los siervos de Dios. Se ataca a las congregaciones, se ataca a las iglesias, se ataca a los ministerios, que son vasos santos en las manos del Señor. Y pareciera que no pasara nada, que no les pasa nada. Pero mientras tanto la balanza del Señor está pesando. Y la balanza de Dios es justa, hermano. No es como la balanza de los hombres. ¿Usted cree que Dios nos va a tomar cuenta de todas esas cosas? De cómo se manosean sus vasos sin temor, alabado sea el nombre del Señor. Peso y balanza justa son de Jehová, dice la Biblia. El castigo para Belsasar fue terrible. Le fue quitado el reino y le fue dado a otro hombre. ¿A usted le gustaría que su reino le sea quitado y dado a otro?
Imagínese llegar a la presencia de Dios, a heredar el reino celestial. Y que el Señor le diga, no, tu reino es para otro. Lo ocupó otro. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que Dios nos ayuda a no perder el respeto, a no perder el celo, a no perder la honra y el respeto por los vasos del Señor. Estén en el estado que estén, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Porque los vasos de Jerusalén ya no estaban en Jerusalén. Los vasos del templo no estaban en el templo, pero eso no le daba derecho a Belsasar a tocarlos como él quería. Porque a veces se habla muy livianamente. Este es un caído. Este es un caído. Este es esto, esto es lo otro. Cuidado. Porque usted puede estar tocando un vaso sagrado del Señor. Un vaso que un día fue usado para la gloria y para la honra del Señor. Y Dios sabe por qué se encuentra en la condición que Él se encuentra ahora. Pero eso no me da derecho a mí a manosear, a tocar, a usar como a mí se me antoje. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que no hay que perder el temor, hermano. Póngase de pie en esta noche. ¿Cómo perdió el temor Belsasar? Otros usan a los hermanos como si fueran cualquier cosa. Haceme esto, haceme lo otro. Después te pago. ¿Cuánto me va a cobrar? No me maté, ¿eh? Después te doy. Total. Eso es usar los vasos del Señor. Son vasos santos, son vasos sagrados de Dios. Acercarse por conveniencia, por un rédito personal, por beneficio a una persona. Usarla. Estafar, defraudar, engañar a los hermanos. Eso es manosear los vasos de Dios. Y déjeme decirle algo, hay muchos vasos en el mundo hoy porque los han usado y los han manoseado y se han sentido defraudados. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios pesa las acciones de los hombres, dijo Ana en su cántico, ¿no? Por eso, ¿cómo será que estamos en esta noche con la balanza del Señor? Capaz que inconscientemente, hermano, y yo soy el primero al que Dios le habló con esta palabra. Capaz que por ignorancia, inconscientemente, sin querer, sin pensar, hemos tocado los vasos del Señor. El pastor, el ministerio, hemos tocado la iglesia, hablando inconscientemente. Y quizás en esta noche hay alguien que se ha sentido tocado, se ha sentido usado, se ha sentido manoseado. Y eso generó una raíz de amargura en el corazón y ahora se siente mal, no quiere servir más al Señor. Bueno, Belsasar no tuvo oportunidad. Pero Dios nos da otra oportunidad en esta noche. Él quiere sanar esa herida. Él quiere que vuelvas a ser un vaso de honra, un vaso de plata, un vaso de oro en sus manos. Y volver a usarte como te usaba antes. Y hoy Dios nos da la oportunidad para ponernos a cuenta con Él. Si alguno entendió la palabra, puede estar pasando aquí adelante. Ha venido en busca de oración, necesita. Ha venido enfermo, ha venido sin fuerza. Venga, reciba la fuerza que viene del Señor. Incline su rostro para orar. Ya los siervos de Dios están orando por usted. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Porque tú envías tu palabra por algo, Señor. Y porque creemos, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo se mueve entre nosotros, Señor. Por eso esta noche entramos a tu presencia para pedirte perdón. Y para pedirte que tú tengas misericordia, Señor. Si hemos actuado mal, Señor, si hemos tocado tus cosas sin respeto, sin temor en esta noche, Señor, perdónanos. Que no nos sea quitado el reino, que no nos sea quitada la herencia, Señor. Y si hay alguien que ha venido herido, se ha sentido usado, se ha sentido manoseado, Padre, que en esta noche reciba fuerza, reciba restauración, Señor. Que tú renueves su fuerza, Señor, y salga restaurado de este lugar. No se vaya como ha venido, Padre Santo, sino se vaya en victoria y que tú puedas derramar de tu unción, que tú puedas despertar, Señor, ese talento dormido nuevamente y que puedan ser vasos útiles en tu casa, Señor, vasos, Señor, de honra. Oh, Padre Santo, gracias te damos por tu presencia, gracias te damos por tu amor, Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor de la gloria. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Guarda, protege, cubre con tu sangre a todos tus vasos sagrados y santos que estamos en este lugar, Señor, para la gloria y para la honra de tu nombre. Amén.